Muy bien, hasta ahí hemos visto diabetes y vamos a entrar a lo que es nutrición, obesidad y dislipidemias. En el caso de sobrepeso y obesidad, el sobrepeso y la obesidad se pueden definir como una enfermedad crónica de tipo multifactorial que está caracterizada por el incremento en la masa grasa corporal, que se asocia a trastornos perjudiciales para la salud. Antes no se consideraba como tal como una enfermedad, ahora sí, es una enfermedad crónica y por tanto al ser una enfermedad crónica amerita un tratamiento a largo plazo, un seguimiento del paciente, donde el problema va a estar en el incremento en la masa grasa corporal que va a traer perjuicio para nuestra salud. ¿Cuál es la etiología del sobrepeso y la obesidad? El sobrepeso y la obesidad puede deberse generalmente a factores genéticos o factores hereditarios, ¿no? Donde sobre todo va a estar muy ligado con ciertos síndromes que van a causar con obesidad, donde van a haber alteraciones que van a llevar a que haya obesidad. También puede deberse el sobrepeso a la obesidad, ¿qué cosa? A los malos hábitos en general, ¿no? Por ejemplo, que haya una mala alimentación, ¿asociado a qué? Asociado a sedentarismo. Puede influir también la presencia de algunas enfermedades, por ejemplo, algunos trastornos hormonales, algunas endocrinopatías, que pueden llevar a que el paciente tenga un incremento también en el caso del peso, de la masa grasa corporal, ¿no? Además de esto, también puede estar la presencia de ciertos fármacos que pueden contribuir a que el paciente también pueda incrementarse de peso. Entonces vean ustedes que las causas de sobrepeso y obesidad pues son varias, pero siempre dentro de todas estas causas, digamos que la más común, la más usual es la famosa obesidad exógena, que esa obesidad exógena va a estar en relación con ¿qué? Va a estar en relación con los malos estilos de vida, con la mala alimentación, con el sedentarismo. Esta obesidad exógena va a ser mucho más frecuente que las otras causas de obesidad que se consideran como causas endógenas, pacientes que tienen algún trastorno hormonal, pacientes que tienen alguna alteración genética. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sobrepeso y obesidad? El parámetro que usualmente se utiliza para poder hacer el diagnóstico hasta ahora de sobrepeso y obesidad es el IMC, que es el famoso índice de masa corporal. Acuérdense que el índice de masa corporal ustedes lo van a calcular relacionando el peso en kilos sobre la talla que se encuentra en metros al cuadrado. Peso en kilos sobre talla en metros al cuadrado, se calcula el IMC. Ese dato, ustedes le va a dar un valor numérico, y de acuerdo a ese valor numérico yo puedo decir cómo está el peso de mi paciente. Para hablar de un bajo peso, generalmente se considera un valor menor de 18.5. Si mi paciente tiene 18.5 a 24.9, lo consideraré como normal, un IMC normal. Si mi paciente tiene 25 a 29.9, se considerará como sobrepeso. Si mi paciente tiene entre 30 y 34.9, como obesidad de grado 1. Si tiene entre 35 y 39.9, como obesidad grado 2. Y finalmente, si mi paciente tiene 40 o más, como una obesidad grado 3, que también recibe el nombre de obesidad mórbida. Sin embargo, el IMC no es un parámetro 100% fiable para poder determinar si este incremento en el peso en relación a la talla se debe a un exceso de grasa corporal. Entonces, en ese caso han surgido otros parámetros, que son el perímetro abdominal y el porcentaje de grasa corporal. En el caso del perímetro abdominal es muy importante, ¿por qué? Porque yo les decía que sobre todo el principal problema está a nivel de ¿qué? A nivel del tejido adiposo visceral. Y el tejido adiposo visceral, ¿no? Va a ser el responsable de formar, como les decía, citoquinas proinflamatorias, hormonas, que van a llevar a que haya resistencia a la insulina y se desencadenen una serie de comorbilidades. Entonces, un parámetro, para poder yo ver si mi paciente tiene alto riesgo de que esta masa grasa corporal que se localiza a nivel abdominal sobre todo, sea la responsable
de que presente algún perjuicio en su salud, entonces yo puedo medir el perímetro abdominal, ¿no? Ustedes van a ver que hay diferentes puntos de corte para hablar de perímetro abdominal, dependiendo de la población a la cual se haya estudiado. Sin embargo, a mí me gusta mucho valorar el punto de corte que da la Asociación Latinoamericana de Diabetes, porque es un poco más centrado a la población hispana. La IDF, la Organización Mundial de la Salud, dan valores que son más para población caucásica o para población asiática, pero no propiamente para la población latina. Entonces, la Asociación Latinoamericana de Diabetes sí dio unos puntos de corte que nos podrían ayudar, ¿no? ¿Y cuáles son esos puntos de corte que dan? Nos dice que en el caso de los varones, generalmente vamos a considerar como una obesidad abdominal, si es que el paciente tiene un perímetro abdominal que es mayor o igual a 92 centímetros, y en el caso de la mujer, si es mayor o igual a 88 centímetros. Entonces, eso podría darme una idea de qué tanto riesgo cardiovascular tiene mi paciente, porque el incremento de tejido adiposo visceral está en relación con eso, con el riesgo, con los riesgos para la salud, tanto en la parte metabólica como en la parte cardiovascular. Otro parámetro que se está utilizando mucho es el porcentaje de grasa corporal. El porcentaje de grasa corporal ustedes lo pueden medir mediante la impedanciometría, ¿no? Son unos aparatitos que ustedes cogen con la mano o también se ponen los pies y se mide la conducción eléctrica a través de los diferentes tejidos y de esa manera puede determinarse qué tanto porcentaje hay de agua, qué tanto porcentaje hay de músculo, qué tanto porcentaje hay de grasa. Entonces ese aparatito te da un valor, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese valor, nosotros también podríamos decir qué porcentaje de grasa corporal hace pensar si es que un paciente tiene obesidad o no. Entonces, en el caso, por ejemplo, también de la grasa corporal también va a variar entre varones y mujeres, ¿no? Generalmente al varón se considera que hay obesidad si es que el porcentaje de grasa corporal es mayor del 25%, y en el caso de la mujer, si es mayor del 32%. Entonces, eso también nos podría ayudar como un parámetro adicional para complementar al IMC, porque el IMC es muy limitante, ¿no? El IMC nos dice simplemente qué tanto exceso de peso hay para la talla, pero no nos dice que es por tejido adiposo. Entonces, los otros dos componentes lo complementan. Un físico-culturista podría tener un IMC en grado de sobrepeso, pero es porque tiene más masa muscular, no masa grasa. Entonces, los otros parámetros ahí nos ayudan un poco para poder hacer el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. El problema del sobrepeso y la obesidad son las comorbilidades asociadas. ¿Qué comorbilidades se van a asociar al sobrepeso y la obesidad? Vamos a tener a la cabeza, ya lo hemos visto, diabetes mellitus o alteraciones en sí de los carbohidratos, tanto prediabetes como diabetes, presencia de hipertensión arterial, ¿no? La presencia de dislipidemia, que es el incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos de manera normal. La presencia de ¿qué? La presencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño, el famoso SAOS, ¿no? La famosa esteatosis hepática. La presencia de osteoartrosis también en estos pacientes por la sobrecarga que hay de peso a nivel de rodillas, a nivel de columna, ¿no? Incremento en el riesgo de ciertos tipos de neoplasia maligna, como por ejemplo la neoplasia maligna de endometrio, de mama, de colon. Entonces vemos que la obesidad y el sobrepeso tienen muchas complicaciones, causa depresión en el paciente, también alteraciones psicológicas. Entonces, todo eso hace que pues uno tenga que manejar a esta enfermedad de forma multidisciplinaria y por largo tiempo, porque es una enfermedad crónica. De hecho, la presencia de estas comorbilidades asociadas a la obesidad se han constituido en una entidad que es el famoso síndrome metabólico. ¿Qué cosa es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades que van a producir que haya un incremento en el riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Cuando yo digo que un paciente tiene síndrome metabólico, yo digo que un paciente tiene síndrome metabólico cuando tiene alguno de estos componentes dentro de sus diagnósticos, ¿no? Primero está el tema de la obesidad
abdominal. Yo le mido la circunferencia abdominal a mi paciente. ¿Está en rango de obesidad? Entonces es un primer parámetro. El segundo parámetro es la presencia o el incremento de la presión arterial, la hipertensión arterial. El tercer parámetro va a ser la presencia de alteraciones en los niveles de glucosa, que suelen ser diabetes o prediabetes. El cuarto punto va a ser la presencia de la elevación de triglicéridos, ¿no? Y el quinto punto va a ser la disminución del colesterol HDL, que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, cuando yo tengo la presencia de varios factores de estos componentes, yo puedo sospechar en un síndrome metabólico. ¿Qué se dice usualmente? Se dice, si el paciente tiene 3 o más de estos criterios, yo puedo decir que mi paciente tiene síndrome metabólico. Hay otras vertientes que dicen, tiene que tener siempre la obesidad abdominal y 2 de los 4 criterios restantes. Pero siempre, lo que va a tener el paciente que tener es siempre por lo menos 3 criterios, ¿no? Entonces, si yo veo una agrupación de estas manifestaciones en un paciente, yo estoy sospechando que ya estamos hablando de un síndrome metabólico más que una simple sobrepeso o una simple obesidad. ¿Cuál es el tratamiento de la obesidad? A la cabeza está la modificación de los estilos de vida, siempre, donde el paciente tiene que tener una alimentación saludable, y tiene que hacer actividad física de forma regular. Eso siempre es el parámetro para poder tratar el sobrepeso y la obesidad. Los fármacos, usualmente nosotros los podemos utilizar si es que el paciente tiene un índice de masa corporal que es mayor, igual de 27 y tiene presencia de comorbilidades, o en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Generalmente se utilizan anorexígenos, que son fármacos que suprimen el apetito. Y la cirugía bariátrica, que está muy en boga, está indicada en pacientes que tienen índice de masa corporal que es mayor o igual a 35 asociado a comorbilidades, o pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, es decir, obesidad mórbida. Entonces, así tenemos todo el arsenal para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Respecto a las dislipidemias, nosotros denominamos dislipidemias a toda la alteración o a cualquier alteración que se produce en los niveles séricos de colesterol y triglicéridos. Para poder nosotros entender un poquito las dislipidemias, entonces tenemos que acordarnos cómo es el metabolismo de los lípidos, porque acuérdense que colesterol y triglicéridos son 2 lípidos, son 2 tipos de grasas. Acuérdense ustedes que los lípidos no se van a transportar en la sangre de forma libre porque al ser sustancias grasas no son hidrosolubles. Entonces necesitan transportadores para poder navegar por la economía. Entonces, estos transportadores generalmente, cuando el ácido graso son ácidos grasos pequeños, libres, de cadena corta, de cadena pequeña, pueden navegar a veces unidos a la albúmina. Sin embargo, la mayor parte de lípidos, como son el colesterol y triglicéridos, que son lípidos grandes, necesitan de moléculas mucho más grandes. Y estas moléculas que sirven para el transporte de los lípidos van a ser las famosas lipoproteínas, ¿no? Van a ser moléculas que van a transportar colesterol y triglicéridos asociados a proteínas, que son las que les van a permitir viajar por toda la economía. ¿Cómo se hace el transporte de los lípidos? Tenemos 2 vías, vía exógena y la vía endógena. La vía exógena, como bien ustedes deben suponer, son todas, o es el transporte de los lípidos que ingresan ¿de dónde? Que ingresan de la alimentación, ingresan de la dieta. Uno consume las grasas, se produce la digestión a nivel del intestino y van a viajar a través de una lipoproteína que se conoce como kilomicrones. Los kilomicrones van a transportar entonces, ¿qué cosa? Van a transportar los triglicéridos exógenos. Son moléculas que son ricas en triglicéridos. También pueden tener colesterol, pero más tienen triglicéridos. Y son triglicéridos que vienen de la dieta. Por tanto, son triglicéridos exógenos. Estos kilomicrones van a viajar por toda la economía y los tejidos van a empezar
a degradarlos, a quitarles sus ácidos grasos, porque van a utilizar los ácidos grasos para su metabolismo, sobre todo el tejido muscular y el tejido adiposo. Ellos le sacan los ácidos grasos a los kilomicrones para poder utilizarlos, para poder cumplir sus funciones. Una vez que ha viajado por toda la economía, se queda como un remanente de kilomicrón, y este remanente se va al hígado para poder ser metabolizado, y ahí termina la vía exógena de los lípidos. Es bastante sencillo, ¿no? Se forma el kilomicrón es más rica en triglicéridos, por eso les pongo aquí, acuérdense, transporta triglicéridos exógenos, lleva por toda la economía, le quitan todos sus ácidos grasos y va como un remanente al hígado para metabolizarse. La vía endógena van a ser el transporte de los lípidos que son sintetizados por nosotros mismos. ¿Y cuál es la maquinaria para la síntesis de los triglicéridos del colesterol? El hígado. Entonces, el hígado va a sintetizar una primera lipoproteína que se conoce como VLDL. La VLDL, al igual que el kilomicrón, va a ser rica en triglicéridos, pero en este caso va a ser rica en triglicéridos endógenos, los que ha fabricado el hígado. Igualmente pasa lo mismo con la VLDL que con el kilomicrón. Viaja por los capilares, le quitan sus ácidos grasos y queda como un remanente de VLDL que se denomina IDL. Estas siglas que ustedes ven, VLDL y IDL, están en inglés, hacen referencia a la densidad que tienen las lipoproteínas, ¿no? La VLDL es una lipoproteína de muy baja densidad. La IDL es una lipoproteína de densidad intermedia. La VLDL, luego que le han quitado todos sus ácidos grasos, se convierte en una IDL. Este IDL, que es un remanente de VLDL, tiene dos caminos: convertirse en una molécula denominada LDL o ir al hígado para sufrir un metabolismo de este remanente, ¿no? En el caso del LDL, el LDL a su vez puede venir como el metabolismo, como la conversión del remanente de VLDL, pero también el hígado sintetiza LDL. ¿Cuál es la característica de este LDL? Este LDL es la lipoproteína de baja densidad. Este LDL ya no es rico en triglicéridos, sino es rico en colesterol. Y este VLDL tiene como función transportar el colesterol del hígado hacia los tejidos, es decir, oferta el colesterol, lleva colesterol, reparte colesterol entonces del hígado a los tejidos. Como reparte colesterol del hígado a los tejidos, es que este colesterol se le llama colesterol malo. ¿Por qué? Porque si se encuentra muy alto en sangre, se puede empezar a acumular en las paredes de los vasos y causa el famoso fenómeno de la aterosclerosis. Por eso es que se le llama el LDL malo. Pero en realidad no es malo, porque realmente nosotros necesitamos colesterol para poder cumplir una serie de funciones. Hay otro tipo de lipoproteína que es el HDL. El HDL es la lipoproteína que también transporta colesterol. Pero vean ustedes que en este caso hace lo contrario a la LDL. Va por todos los tejidos y recoge todo el colesterol para llevarlo al hígado. Es decir, lleva colesterol de los tejidos al hígado. Entonces, este recoge el exceso de colesterol y lo lleva al hígado para metabolizarlo. Como este recoge el colesterol de los tejidos, evita que se acumulen los tejidos, lo lleva al hígado, le dicen colesterol bueno, ¿no? Porque limpia del exceso de colesterol. Como esta molécula de HDL, esta lipoproteína, tiene una función inversa al colesterol LDL, es que al transporte de colesterol por el HDL se le conoce también como transporte inverso o transporte reverso del colesterol, porque hace lo contrario al LDL. Entonces, esto es importante porque nosotros cuando hablemos de dislipidemias vamos a ver que van a producirse alteraciones a niveles en las concentraciones de colesterol de cada una de estas lipoproteínas, ¿no? Este dato que ustedes ven aquí, chicos, de qué transportan cada una de estas lipoproteínas, también es importante que ustedes lo tengan en consideración, porque a veces preguntan sobre eso. En cuanto a la etiología de las dislipidemias se pueden clasificar en dislipidemias primarias y en dislipidemias secundarias. ¿Cuál es la diferencia?
Las dislipidemias primarias son todas aquellas dislipidemias que se conocen como dislipidemias hereditarias o dislipidemias genéticas, ¿no? De hecho, en los últimos exámenes han preguntado mucho acerca de este tipo de dislipidemias, ¿no? Aquí hay alteraciones genéticas que hacen que se acumulen o se eleven los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Cómo ustedes pueden definir si un paciente tiene una dislipidemia de tipo primaria en un caso clínico? Generalmente son pacientes jóvenes, que no tienen factores de riesgo cardiovascular, suelen ser delgados, no tienen hipertensión, ¿no? Son pacientes que tienen antecedentes familiares de colesterol y triglicéridos muy elevados. Hermanos, mamá, papá, con problemas de colesterol y triglicéridos altos. Son pacientes que han tenido infartos o enfermedad coronaria de jóvenes en la familia también, o han tenido ellos infarto de jóvenes. Y que puede haber la presencia de acúmulo de triglicéridos, de colesterol en los tejidos, como por ejemplo la presencia de los famosos santomas o santelasmas. Entonces, cuando ustedes vean un caso clínico en donde hay un paciente joven que no tiene factores de riesgo, que hay antecedentes en la familia de dislipidemia, de infartos, que tiene colesterol y triglicéridos muy elevados y hay evidencia de acúmulo en tejidos de colesterol o triglicéridos en relación a santomas o santelasmas, entonces hace pensar mucho que es una etiología primaria, se debe a una alteración genética en estos pacientes. Sin embargo, las más frecuentes son las dislipidemias secundarias, ¿no? Las dislipidemias secundarias, acuérdense ustedes que aquí vamos a tener, por ejemplo, las que se producen por que el paciente tenga una mala alimentación, por ejemplo, las dislipidemias que se asocian, por ejemplo, al consumo de alcohol. El alcoholismo se asocia mucho con hipertrigliceridemia, por ejemplo, ¿no? O la diabetes mellitus, que también se asocia a un incremento en los niveles de triglicéridos y a un colesterol HDL que está bajo, ¿no? O el hipotiroidismo, por ejemplo. El hipotiroidismo se asocia a un incremento en los niveles de colesterol, por ejemplo. Entonces son patologías que se deben a otro tipo de causas, ¿no? Y que suelen ser las más frecuentes, ¿no? ¿Cómo yo hago el diagnóstico de una dislipidemia? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si yo encuentro que solamente la elevación es aislada de colesterol, entonces yo voy a hablar de una hipercolesterolemia. ¿Y cómo yo puedo saber si mi colesterol está elevado o no? Clásicamente se decía, te fijas en el colesterol total, cuando ustedes piden un examen de sangre, un perfil de lípidos, te sale colesterol total. Si el colesterol total es mayor de 200, se habla de una hipercolesterolemia. Sin embargo, ahora ya no consideramos tanto el valor del colesterol total, porque acuérdense que el colesterol es la suma de varias partes de colesterol. Entonces, nosotros ahorita lo que estamos viendo para poder ver si hay hipercolesterolemia no es el valor del colesterol LDL, de esta partícula de LDL, que se conoce como colesterol malo. ¿Cuándo considerar ustedes, en base al valor del LDL, si mi paciente tiene hipercolesterolemia o no? Eso depende de las características de mi paciente. Si mi paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, yo voy a considerar que el paciente tiene una hipercolesterolemia si el colesterol LDL es mayor de 130. Si mi paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo. Yo voy a considerar hipercolesterolemia si el colesterol LDL es mayor de 100. Baja el punto de corte. Al que es delgado, no tiene diabetes, hipertensión, como ustedes, como yo, más de 130. Pero al que ya tiene factores de riesgo, más de 100. Y al que ya ha tenido enfermedad, o el que tiene enfermedad cardiovascular establecida, es decir, ya tenía un infarto, ya tenía un ACV, ya ha tenido un problema de enfermedad arterial periférica, de mala circulación en las piernas, LDL mayor de 70. Entonces vean ahí ustedes que el punto de corte varía dependiendo del tipo de paciente que nosotros tenemos, ¿no? En el caso de los triglicéridos es mucho más sencillo. Se considera hipertrigliceridemia cuando los triglicéridos son mayores de 150, teniendo en cuenta la salvedad de que se conoce como hipertrigliceridemia severa
cuando los triglicéridos están más de 500. Generalmente cuando se elevan más de 500, algunas literaturas dicen más de 1000, pero generalmente consideramos más de 500, se incrementa, ¿qué cosa? Se incrementa el riesgo de tener pancreatitis. La elevación marcada de triglicéridos hace que haya un aumento en el riesgo de tener pancreatitis. ¿Y qué cosa nosotros denominamos dislipidemia mixta? Paciente que tiene colesterol LDL alto más triglicéridos elevados. Los dos están elevados, colesterol y triglicéridos. Y en estos casos también se puede asociar la presencia de un HDL bajo. Acuérdense que el HDL es el colesterol bueno, o sea, recoge el colesterol, el exceso de colesterol en los tejidos lo lleva al hígado, entonces tiene que ser más alto este tipo de colesterol. En el caso del varón se considera un colesterol HDL bajo si es menos de 40, y en el caso de la mujer si es menos de 50. O sea, en esos casos se habla de dislipidemia mixta, porque hay varias alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Cómo es el tratamiento de las dislipidemias? ¿Cómo ustedes van a dar el tratamiento? En el caso de la hipercolesterolemia hay que tener en cuenta lo siguiente. Si mi paciente tiene factores de riesgo cardiovascular y tiene un LDL entre 130 y 189, porque acuérdense que el LDL lo consideramos como más de 130, si tiene entre 130 y 189, entonces yo voy a decir, bueno, le voy a dar yo primero a mi paciente dieta, o sea, voy a mejorar los estilos de vida, y luego si no me responde al cabo generalmente de 3 meses, yo le voy a dar estatinas. ¿Qué cosas son las estatinas? Las estatinas son el tratamiento farmacológico de elección para la hipercolesterolemia. Disminuyen los niveles de colesterol. La atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben a una hormona, perdón, a una enzima que es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es una enzima indispensable para la síntesis de colesterol. Como inhiben esta enzima, no se produce colesterol. ¿Qué pasa si mi paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, pero el colesterol de LDL es 190 más? En este caso, un colesterol LDL de 190 más es un alto riesgo para que el paciente presente un problema cardiovascular, se infarte. Entonces, a pesar que no tiene factores de riesgo, yo le voy a dar de frente tratamiento con estatinas. Le voy a dar tratamiento farmacológico, pastillas. Si mi paciente tiene factores de riesgo cardiovascular y tiene hipercolesterolemia, como tiene factores de riesgo cardiovascular, de frente le voy a dar estatinas. Y en el paciente que ya tuvo un infarto, que ha tenido un ACV, con mucha más razón, de frente le voy a dar estatinas. Entonces, vean ustedes que solamente va a primar o va a ser la condición de que yo pueda dar primero dieta y luego estatinas en un paciente que no tiene factores de riesgo cardiovascular, ya tenía un colesterol y tiene un colesterol LDL que está moderadamente alto. Porque en el resto de los casos siempre voy a utilizar estatinas. ¿Y por qué? Porque en estos pacientes el riesgo que se produzca un infarto es muy alto. Entonces yo no me puedo jugar a decirle primero la dieta, a ver si cumple o no. Por eso le doy estatinas de frente. En el caso de los dos primeros pacientes, los que no tienen factores de riesgo cardiovascular y los que tienen factores de riesgo cardiovascular, ellos no se han infartado todavía, pero ya tienen factores, tienen un colesterol muy alto. Entonces, en estos casos es como una forma de prevención primaria. Yo evito que se me vayan a infartar. Pero en el que ya tuvo una enfermedad cardiovascular, es por una forma de prevención secundaria. Yo evito que le vaya a volver a dar otro infarto. Entonces, en los casos clínicos que ustedes tienen, siempre les van a poner un paciente con factor de riesgo cardiovascular, diabético, hipertenso. Entonces, ustedes siempre tienen que ahí considerar poner como tratamiento, marcar tratamiento estatinas, no dieta y luego estatinas, porque ya el paciente tiene un riesgo cardiovascular. Yo no puedo darme el chance de que el paciente se me infarte. En el caso de la hipertrigliceridemia es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes van a dar tratamiento farmacológico, sí o sí, tratamiento farmacológico, cuando el paciente tiene los triglicéridos mayores o iguales de 500. O sea, cuando es una hipertrigliceridemia severa. Si el paciente tiene menos de eso, va a quedar a criterio.
puede ser que utilice solamente dieta, si es que es una elevación moderada. Si es una elevación más cercana a los 500 o el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, probablemente yo también dé de frente tratamiento farmacológico. Pero sí o sí es tratamiento farmacológico cuando los triglicéridos están más de 500. ¿Y cuál es el medicamento de elección en esos casos? Son los famosos fibratos. Los fibratos van a ser el tratamiento de elección para el tratamiento de las hipertrigliceridemias. ¿Cuáles son los fármacos? Ahí está a la cabeza el gemfibrosilo, y también están todos aquellos que terminan en fibrato, ¿no? Ciprofibrato, fenofibrato, besofibrato. Pero el gemfibrosilo es el que más se suele utilizar, ¿no? A tener en consideración en cuanto al tratamiento farmacológico de las dislipidemias, las estatinas tienen como efecto adverso, digamos, que hay que vigilar más a menudo. ¿Qué cosa? Su efecto adverso, el que más hay que vigilar a menudo, es las alteraciones que pueden a nivel muscular, la famosa miopatía. Esta puede ir desde mialgias, alteraciones de tipo muscular, hasta algo más severo que puede ser la rhabdomiolisis, que es la destrucción del músculo. Cuando yo sospecho de miopatía, sobre todo en relación a una rhabdomiolisis, yo puedo hacer la medición de la CPK, que es la enzima creatinfosfoquinasa, que es una enzima específica del tejido del músculo y que me puede permitir a mí ver si hay una destrucción muscular o no cuando se encuentra incrementada esto. Hay que tener en cuenta que se eleva el riesgo de miopatía y de rhabdomiolisis cuando el paciente utiliza de manera combinada estatinas con fibratos. Generalmente pacientes con insuficiencia renal, pacientes con adultos mayores, aumenta más el riesgo. Entonces hay que tratar de tener cuidado con esas combinaciones de estatinas y fibratos, ¿no? Ver bien a quién lo dejamos y por cuánto tiempo se va a dejar.